compras, pero la esencia estos días para muchos es la solidaridad. Y un buen ejemplo lo encontramos cada año en nuestros compañeros de Aragón Radio. Es la 7ª edición consecutiva, Raquel Fuertes, de la Noche Más Mágica. La Noche Más Mágica, una iniciativa que, como pueden ver, ya está en marcha, ya se está recogiendo. Fíjense todo lo que hay. Lo que se pide es que los aragoneses, sí, ustedes, sean más solidarios, que puedan compartir un poquito lo que sea, un juguete, un detalle, cualquier cosa es buena, porque lo que se quiere es al final conseguir una sonrisa, un detalle, tanto los pequeños como los mayores, que nadie se quede, los más desfavorecidos, sin absolutamente nada. Carlos Espatolero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, séptima edición ya de la Noche Más Mágica. Sí, 7º año consecutivo. Desde Aragón Radio organizamos esta iniciativa para tratar de conseguir precisamente que ningún niño y que ningún anciano se quede sin un regalo en la próxima Noche de Reyes, el próximo día 5 de enero. Bueno, ¿y cómo se puede colaborar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder colaborar con la Noche Más Mágica? Podemos hacerlo de dos formas, o podemos brindarnos como sede de recogida, como punto de recogida de regalos. Ahora ya hay más de 40 puntos de recogida repartidos por Huesca, por Teruel y por Zaragoza, o bien, bueno, pues entregar los regalos donde uno quiera. Pueden visitar la página web de la radio, www.aragonradio.es, y allí encuentran dónde están situados esos lugares donde dejar los regalos. Y también, si quieren, bueno, pues algún tipo de información, nos pueden escribir al correo electrónico lanochemasmágica@aragonradio.es, y nosotros allí les contestaremos y les resolveremos cualquier duda que tengan al respecto. Recuerden esa dirección de correo, también esa dirección web. ¿Cómo está yendo la cosa de momento? Pues de momento muy bien. Se está respondiendo la gente. Siempre suele tardar un poquito estas fechas con el puente, y sobre todo este año, que es un poco más complicado, han hecho que la cosa vaya un poco más parada, pero bueno, a partir de ahora seguro que son muchos los regalos que llegan a todos esos puntos. Pues muchísimas gracias, todavía hay tiempo, ya saben, ese llamamiento, sobre todo que esa noche del 5 de enero sea realmente la noche más mágica del año para